Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este lunes 1 de abril. Iniciamos a nivel nacional. Ya entró en vigor el aumento del impuesto al carbono. A partir de hoy, el precio de la contaminación por carbono en Canadá subió $15 por tonelada, pasando de $65 a $80 para un aumento del 23%. Será aplicado en todas las provincias y territorios, excepto en Columbia Británica, Quebec y los territorios del noroeste, porque en estos lugares tienen sus propias tasas para el carbono. El impacto será similar en casi todas las provincias y así es como afectará el precio de los distintos combustibles. Pongan atención. Empezamos por la gasolina. Ahora el precio del impuesto al carbono será de 17,6 céntimos por litro. Esto quiere decir 3,3 céntimos más que antes. Eso significa, por ejemplo, que para llenar un tanque de 50 litros el usuario estará pagando $8,80 en impuestos al carbono, alrededor de 1,65 más que antes. En el caso del gasoil o el diésel, a partir de hoy, el precio del impuesto al carbono del litro de gasoil subirá de 17,38 céntimos a 21,39 céntimos. En el caso del gas propano, el precio del propano incluirá a partir de ahora 12,38 céntimos por litro en el precio del carbono, frente a los 10 céntimos con 8 que se pagaba anteriormente. Llenar, por ejemplo, un tanque de 6 kilos de gas propano, que es el estándar para un barbecue, costará unos $2,20 de impuesto al carbono frente a unos $78 del año pasado. El gas natural en Canadá, los hogares consumen en media unos 2.280 metros cúbicos de gas natural al año, principalmente para calefacción. A $80 por tonelada, el precio del carbono añadirá 15,3 céntimos al metro cúbico de gas natural frente a los 12,4 céntimos anteriores. Esto supone una factura anual por el precio del carbono del gas natural de unos $347 de media en comparación con los $282 que se pagaban en promedio el año pasado. La tarificación del carbono forma parte del plan del gobierno federal para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y está previsto que aumente cada año hasta el 2030. Pero los premiers, sobre todo conservadores de varias provincias, han estado pidiendo a los liberales que lo dejen sin efecto. Abordado sobre la pérdida del consenso nacional en torno al impuesto al carbono, hoy el primer ministro Justin Trudeau aseguró que el reembolso proveniente de ese impuesto devuelve más dinero a las familias que lo que tienen que pagar. Esto fue lo que dijo Trudeau. Climate change in one of the most efficient ways possible. Estamos combatiendo el cambio climático de la manera más eficiente posible y poniendo más dinero en los bolsillos de la gente con cheques que les llegan 4 veces al año. El próximo pago del reembolso del carbono de Canadá llegará el 15 de abril. Eso es dinero para la gente mientras seguimos la lucha contra el cambio climático. Eso es lo que estamos haciendo. Cualquier cosa que Pierre Poilievre y los conservadores digan que están preocupados por el costo de la vida o por el cambio climático es simplemente falso, porque lo único que hacen es bloquear las acciones climáticas y bloquear que el dinero llegue a la gente. Y todo esto que dice el primer ministro, ¿de cuánto será ahora el reembolso por el impuesto al carbono después del aumento? Las provincias que pagan el precio federal del carbono también reciben un reembolso federal. A mayor el precio del impuesto, mayor es el reembolso que reciben
reciben los canadienses. Ese reembolso federal se deposita o envía por correo 4 veces al año y se divide entre los hogares en función del tamaño de la familia, no de los ingresos. Cada año, Environment and Climate Change Canada calcula los ingresos previstos por la tarificación del carbono en cada provincia y por ley tiene que devolver el 90% de esos ingresos en forma de reembolsos. Los reembolsos varían de provincia en provincia dependiendo de factores como el uso de la calefacción y las distancias recorridas. Alberta y Saskatchewan, por ejemplo, suelen utilizar más gas natural para la calefacción de los hogares que Ontario y Manitoba. El próximo pago del reembolso por el impuesto al carbono se espera para el próximo 15 de abril. Y aquí vamos a ver ahora algunos de los importes trimestrales por provincia para una persona soltera, una pareja o una familia de 4 miembros. Recordamos que los residentes en zonas rurales que suelen recorrer distancias más largas en coche reciben un 20% más. Pero vamos a ver algunos ejemplos. En Ontario, un soltero recibiría cada trimestre $140, una pareja $210, una familia de 4 miembros $280. Eso es lo que se va a recibir en el próximo depósito. En Alberta, por ejemplo, un soltero recibirá $225, una pareja $337.50 y una familia de 4 miembros $450. Alberta tiene el más alto reembolso. Saskatchewan, allí un soltero recibiría $188, una pareja $282 y una familia de 4 miembros $376. En Manitoba, por ejemplo, un soltero recibiría $150, una pareja $225 y una pareja de 4 miembros $300. Y así, bueno, pues son similares más o menos los reembolsos que reciben las familias y los individuos en prácticamente todo el país. Cambiando ahora a otro tema, los federales han anunciado hoy un programa de alimentación escolar. El gobierno federal liberal se comprometió en el día de hoy a destinar $1,000 millones durante 5 años a financiar un nuevo programa nacional de alimentación escolar. La financiación, que se incluirá en el presupuesto del próximo 16 de abril, se pondrá en marcha con el objetivo de ampliar los programas de alimentación escolar ya existentes para alcanzar a cientos de miles de niños más. Así lo anunció el primer ministro Justin Trudeau. Como dijimos la semana pasada, este próximo presupuesto será el de la equidad. Equidad para todas las generaciones. Y esto, por supuesto, incluye e inicia por los niños y las familias. Todos queremos que los niños tengan el mejor de los comienzos en sus vidas, incluyendo los más vulnerables, y por eso vamos a invertir $1,000 millones para crear un programa nacional de alimentación escolar que proveerá alimentos a 400,000 niños más cada año, por encima de los programas ya existentes. Según el primer ministro, este programa se pondrá en marcha para el inicio del próximo año escolar en el mes de septiembre. Durante la campaña electoral del 2021, el gobierno federal había prometido desarrollar una política nacional de alimentación escolar y trabajar hacia un programa nacional de comidas nutritivas escolares con una inversión de $1,000 millones durante 5 años. Los programas de comidas escolares que ofrecen alimentos a algunos alumnos en necesidad ya existen en diversas formas en casi todas las provincias y territorios, aunque las estadísticas federales dicen que solamente llegan a un 21% de los niños en edad escolar. Estos programas son posibles en gran medida gracias a la financiación de los gobiernos provinciales y territoriales, que según sus defensores también necesita aumentos sustanciales debido a los efectos de la inflación. Hoy mismo el líder del NDP, Jack Mincin, había ofrecido una rueda de prensa más temprano en la que pidió a los liberales que cumplieran con esa promesa, aunque no es una medida incluida en su pacto bipartidista de suministro y confianza. Sin ha estado presionando para que esa financiación se incluya en el presupuesto, señalando que Canadá está por detrás de otros países del G7 cuando se trata de promulgar un programa nacional de comida escolar. El anuncio del día de hoy no deja claro todavía cuál será el calendario para que esta financiación de la alimentación escolar salga a la luz, pero el gobierno ya ha celebrado consultas destinadas para ayudar a orientar un marco político relativo a la expansión de los programas canadienses de comida en la escuela.
Y por otro lado, hoy aumenta el salario mínimo federal. El salario mínimo federal va a aumentar en el día de hoy. A principios de año, el gobierno federal anunció que iba a aumentar el salario mínimo de sus trabajadores en 65 céntimos, unos $17,30 por hora a partir de hoy, 1 de abril. Este aumento forma parte de la promesa del gobierno de Justin Trudeau de aumentar anualmente el salario mínimo federal para mantenerlo al nivel de la inflación. El cambio afecta a los trabajadores de los sectores regulados a nivel federal, como el transporte internacional e interprovincial, las telecomunicaciones, la banca y los servicios postales, así como la mensajería. La lista completa de sectores regulares a nivel federal puede consultarse en el sitio web del gobierno federal y también se aplica a los becarios y trabajadores menores de 18 años. El aumento se basa en el índice de precios al consumo de Canadá del año natural anterior. La medida anual del índice de precios al consumo para el 2023 se sitúa en torno al 3,9%. Ese pago es específico para los trabajadores de las industrias reguladas por el gobierno federal y no incluyen el salario mínimo fijado por cada provincia y territorio. Sin embargo, si un gobierno provincial tiene un salario mínimo más alto, los trabajadores de esa provincia recibirían ese salario mínimo más alto. Y si se están preguntando cuándo habrá un aumento salarial aquí en Ontario, pues los cambios en el salario mínimo en la provincia de Ontario se producen en el otoño. En el 2023 pasó a $16.55 la hora. En ese momento se trataba de un aumento de $1 completo con respecto a los $15.50 que cobraban los trabajadores en el año 2022. El gobierno de Doug Ford ha prometido también aumentos anuales en octubre. A finales del mes pasado dijeron que el nuevo aumento sería de $17.20, pero eso ocurrirá en octubre. Y pasando a temas de la ciudad de Toronto, Yonge and Dundas Square se llamará ahora Gord Downie. Toronto ha decidido oficialmente nombrar a Yonge and Dundas Square en honor al difunto cantante canadiense Gord Downie, en vez de la propuesta inicial de llamar a esta emblemática plaza como Sankofa Square. ¿Lo recuerdan? Ahora se ha decidido este nuevo nombre en reconocimiento a la influencia social y cultural de Downie en Canadá. El consejo optó por rendir homenaje al legado del músico en lugar de adoptar el significado simbólico de Sankofa Square, un nombre que significa el regreso a las raíces y la superación. Gord Downie, fallecido en el 2017, no solamente fue un ícono musical, sino que también fue una figura de unidad nacional y un apasionado defensor de los derechos de los nativos. La decisión del Consejo llega tras meses de deliberaciones y consultas públicas en las que se invitó a los residentes de Toronto a presentar sugerencias y votar sobre el nombre definitivo. Ya hay planes para celebrar conciertos anuales, actos culturales y actividades que reflejen el espíritu integrador de Downie y su compromiso con la justicia social. Y recordamos que este corazón de Toronto, Yonge and Dundas, es una de las zonas más dinámicas y transitadas de toda la ciudad, con un gran atractivo comercial, y ahora se espera que el cambio de nombre también traiga nuevas actividades culturales. Por otro lado, la firma Deloitte dice que Canadá evitará la recesión. La firma de consultoría financiera Deloitte asegura en su último informe de perspectivas económicas que, al parecer, Canadá logrará evitar caer en una recesión económica. Según Deloitte, hay una serie de tendencias preocupantes que siguen pesando sobre la economía, como la inflación persistente, el aumento de las insolvencias empresariales y la creciente morosidad hipotecaria. En ese contexto, mantenemos la cautela sobre las perspectivas a corto plazo, dice el informe, pero según su trayectoria actual, parece probable que Canadá eluda una recesión e incluso parece preparada para empezar a recuperarse de su actual caída en la segunda mitad de este año. En un esfuerzo por luchar contra la vertiginosa inflación, el Banco de Canadá, recordamos que elevó los tipos de interés oficial del país desde casi cero en marzo del 2022 hasta el 5% actual, con una serie de aumentos consecutivos. La inflación se ha enfriado significativamente desde entonces y Deloitte afirma en su informe que el Banco Central está ya preparado para empezar a recortar los tipos de interés en el mes de junio. De hecho, la mayoría de los economistas esperan que los recortes
comiencen en junio o julio. A pesar de esos signos positivos, es probable que la economía canadiense permanezca estancada en un punto muerto en el 2024, según Deloitte, sobre todo en el primer semestre del año, con un crecimiento real del PIB en torno al 1% este año, antes de alcanzar el 2,9% en el 2025. Ese es el pronóstico de Deloitte. Algunos de los supuestos en los que se basan las previsiones de Deloitte son un sólido crecimiento del PIB en los Estados Unidos, una continua suavización de las presiones inflacionistas, recortes del Banco de Canadá y un flujo constante de recién llegados al país, lo que apoya la demanda de mano de obra. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial y al regresar vamos a hablar del eclipse y también noticias a nivel internacional. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Varias provincias del país se están preparando para recibir el eclipse. Las 5 provincias del centro y el este de Canadá, desde las cuales se podrá apreciar el eclipse solar total este próximo 8 de abril, se preparan para el espectáculo astronómico. Ontario, Quebec, New Brunswick, la isla del Príncipe Eduardo y Terranova y Labrador serán testigos de este suceso que hará su aparición inicial en México alrededor de las 11:07 de la mañana, cuando la luna se posicione entre la Tierra y el Sol. Desde allí su trayectoria será a través de los Estados Unidos antes de atravesar estas provincias canadienses. Con importantes destinos turísticos como Montreal y las Cataratas del Niágara, se espera que el acontecimiento atraiga a visitantes de todo el país. National Geographic ha señalado las cataratas como uno de los mejores lugares para presenciar el eclipse. Se estima que más de 1 millón de personas podrían llegar el próximo 8 de abril a las Cataratas del Niágara, lo que podría significar la mayor afluencia de turistas en un solo día en la historia de esta ciudad. Por eso, la región del Niágara ha declarado un estado de emergencia por precaución debido a la gran cantidad de personas que esperan para este día. En el sur de Ontario se observará una sombra parcial del eclipse y en regiones como, ya dijimos, las cataratas, pero también Hamilton, Burlington, Belleville, se experimentará una oscuridad total durante aproximadamente 3 minutos en algún momento entre las 2 y las 4 de la tarde. Este extraordinario acontecimiento supone el primer eclipse total visible en Ontario desde el 1979, lo que ha despertado el entusiasmo tanto de los astrónomos más experimentados como los observadores ocasionales y prácticamente de todo el mundo. Montreal también tendrá una buena visibilidad del eclipse solar y lugares como el Mont Royal, el Parque Jean Drapeau, el Viejo Puerto y el Centro de Ciencias se están preparando para recibir a cientos de visitantes. Definitivamente el eclipse será un evento no solamente aquí en Canadá, sino también a nivel internacional y justamente vamos a ver informaciones del mundo en el día de hoy. América Latina enfrenta su peor brote de dengue. Se han disparado los casos de dengue en varios países de Latinoamérica, que ha alcanzado cifras récord, con 3,5 millones de casos de dengue y 1,000 muertes. El continente americano registró un récord en 2024, según indicó la Organización Panamericana de la Salud. Brasil, Paraguay y Argentina son los países más afectados por el dengue en este momento, pero se espera una transmisión alta también en Costa Rica, Guatemala y México, mientras que se observa una presencia del mosquito vector en nuevas regiones del continente, como es el caso de Uruguay. El doctor Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud, apuntó al papel del cambio climático en esta tendencia y dijo: el aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos como las olas de calor, las sequías intensas que llevan a la población a almacenar agua de forma inadecuada y tormentas e inundaciones
inundaciones pueden aumentar la proliferación del mosquito vector, así lo dijo el doctor. El dengue provoca dolores de cabeza, fiebre, vómitos, entre otros síntomas, y puede causar complicaciones graves. Aún no se cuenta con un remedio específico aparte del tratamiento de los síntomas. La Organización Panamericana de la Salud está llamando a intensificar los esfuerzos para evitar la proliferación de mosquitos que se reproducen en las aguas estancadas. Algunos países apuestan por otros métodos, como es el caso de Colombia y Honduras, que han liberado ejemplares de mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia que les impide transmitir el dengue. Brasil, por su lado, optó por vacunar a 3 millones de personas con la vacuna Qdenga. Sin embargo, la vacuna que tenemos disponible no va a doblegar la epidemia de dengue porque tiene un alcance limitado. Así lo dijo en rueda de prensa el doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la Organización Panamericana de la Salud. Y ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto estará nublado con posibilidades de lluvias y tendremos temperaturas que oscilarán entre 8 y 4 grados. En Ottawa, seminublado con temperaturas entre 11 y 2 grados. En Montreal, soleado con temperaturas entre 10 y 0. En Vancouver, máxima de 14, mínima de 4, nublado con periodos de lluvias. Calgary, máxima de 16, mínima de 5. Por allí estará soleado. Y atención a los informes de Environment Canada, porque están anunciando que para mediados de esta semana podríamos tener otra nevada en la ciudad de Toronto. Mañana tendremos más detalles sobre esa y otras informaciones aquí en 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en español. Yo soy Diana Lora, me despido de ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.